El empresario jamás imaginó que la respuesta que buscaba desesperadamente entre los médicos más caros del país estaba en el lugar más simple de toda la casa. Y lo más impactante de todo era que la persona que lo descubriría era alguien a quien él apenas prestaba atención. Aquella tarde, el silencio dentro de la enorme mansión se sentía pesado, casi insoportable. Durante semanas, el pequeño hijo del empresario había estado luchando contra un problema que nadie lograba explicar. El bebé apenas comía, lloraba durante horas y su pequeño cuerpo parecía cada día más débil. Los mejores pediatras del país habían sido llamados, especialistas internacionales también. El empresario había pagado fortunas, pero nada funcionaba. Las respuestas siempre eran las mismas. Necesitamos más estudios. Tal vez sea algo digestivo. Podría tratarse de una intolerancia rara. Mientras tanto, el bebé seguía perdiendo peso. Aquella tarde, el empresario llegó a casa con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Su traje gris impecable contrastaba con las profundas ojeras bajo sus ojos. Había pasado todo el día hablando con médicos, firmando autorizaciones, pagando tratamientos. Pero su corazón seguía lleno de miedo. Entró en la casa con pasos lentos. El sonido de sus zapatos resonaba en el elegante suelo de mármol mientras avanzaba por el largo pasillo que conducía hacia la cocina. Fue entonces cuando escuchó algo inesperado, un sonido suave, el pequeño sorbo de un bebé alimentándose. El empresario frunció el ceño. Durante semanas, su hijo había rechazado cualquier alimento. Entonces, ¿qué estaba pasando? Aceleró el paso, y cuando cruzó la puerta de la cocina, se quedó completamente paralizado. Allí, en medio de la cocina iluminada por la suave luz de la tarde, estaba la empleada de la casa. Vestía su uniforme color bordo, un delantal blanco impecable y guantes amarillos, mientras sostenía con delicadeza al pequeño bebé envuelto en una manta suave. El niño estaba bebiendo tranquilamente de un biberón, sin llorar, sin rechazarlo, simplemente comiendo. El empresario sintió que el mundo se detenía por un segundo. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz tensa. La empleada levantó la mirada con calma. No parecía nerviosa, no parecía asustada, solo parecía concentrada en el pequeño que descansaba entre sus brazos. «Señor», dijo suavemente, «el bebé tenía hambre». El empresario dio un paso más cerca, todavía confundido. «Eso es imposible», respondió con firmeza. Los médicos dijeron que no podía alimentarse, que su estómago no estaba reaccionando bien. La mujer lo miró con una expresión tranquila. Luego volvió a mirar al bebé. El pequeño seguía bebiendo con total normalidad. El empresario sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Durante semanas, su hijo había rechazado cada intento de alimentarlo, pero ahora estaba comiendo. Y lo estaba haciendo sin dificultad. ¿Quién le dio permiso para hacer eso?, preguntó el empresario, tratando de mantener el control de la situación. La empleada no respondió inmediatamente. Simplemente terminó de sostener el biberón hasta que el bebé dejó de beber. Luego colocó el biberón sobre la mesa de la cocina con suavidad y levantó la mirada hacia el empresario. «Nadie me dio permiso, señor», respondió con honestidad, pero el bebé llevaba horas llorando y nadie parecía notar lo que realmente necesitaba. El empresario sintió un ligero golpe en el pecho al escuchar esas palabras. Algo dentro de él comenzaba a incomodarlo. «¿Y usted cree que sabe más que los médicos?», preguntó con tono serio. La mujer negó lentamente. «No, señor». Hizo una pequeña pausa. Luego dijo algo que el empresario jamás olvidaría. «Pero a veces los bebés no necesitan medicina, necesitan algo mucho más simple». El empresario cruzó los brazos, intentando entender lo que estaba viendo. Su hijo
Estaba tranquilo, por primera vez en días. El silencio que llenaba la cocina ya no era angustiante, era pacífico. El bebé se movió ligeramente en los brazos de la mujer, acomodándose con comodidad. El empresario se acercó un poco más, observó al pequeño con atención, y entonces vio algo que no había visto en semanas. El rostro del bebé estaba relajado. Sus pequeños ojos se cerraban lentamente, como si finalmente pudiera descansar. El empresario tragó saliva. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero ninguna de las respuestas que había escuchado de los médicos coincidía con lo que estaba viendo. Miró nuevamente el biberón sobre la mesa. Luego miró a la empleada. ¿Qué le dio exactamente?, preguntó con seriedad. La mujer respondió con tranquilidad. Leche. El empresario frunció el ceño. ¿Qué tipo de leche? La mujer hizo una pequeña pausa. Una que el bebé necesitaba desde hace días. El empresario sintió que algo dentro de su pecho se tensaba. Algo no encajaba. Algo en aquella escena parecía demasiado simple para ser verdad. Pero el hecho estaba frente a sus ojos. Su hijo estaba bien. Después de semanas de desesperación, después de gastar más dinero del que muchas personas ganaban en toda una vida. La respuesta parecía haber aparecido en la cocina de su propia casa, y en las manos de alguien que nadie estaba escuchando. El empresario permaneció en silencio durante varios segundos. Luego se giró lentamente hacia la mesa. Observó el biberón nuevamente, y entonces dijo algo que cambiaría el curso de aquella historia. Mañana vendrán nuevamente los médicos, miró a la empleada. Quiero que usted esté presente cuando revisen al bebé. La mujer pareció sorprendida. ¿Yo, señor? Sí. El empresario respiró profundamente. Algo dentro de él comenzaba a sospechar que durante todo ese tiempo, tal vez había estado buscando la respuesta en el lugar equivocado. Pero lo que el empresario todavía no sabía era que aquella simple escena en la cocina era solo el comienzo de una verdad mucho más grande. Una verdad que no solo cambiaría la vida de su hijo, sino también la forma en que él vería a las personas que trabajaban en su propia casa. Pero antes de continuar con esta historia, si esta es la primera vez que escuchas nuestro canal, te invitamos a suscribirte ahora mismo. Cada día traemos historias emocionantes que nos recuerdan el verdadero valor de la humildad, la familia y las segundas oportunidades. Y cuéntanos algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia hoy? Nos encanta saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Ahora sí, volvamos a la historia. Porque lo que el empresario descubriría al día siguiente haría que todo lo que creía saber se derrumbara por completo. Aquella noche, la mansión del empresario parecía más silenciosa que nunca. Después de lo que había ocurrido en la cocina, el empresario no podía sacar esa escena de su cabeza. Una y otra vez recordaba la imagen de su hijo tranquilo en los brazos de la empleada, bebiendo del biberón como si nunca hubiera tenido problemas para alimentarse. Era algo que simplemente no tenía sentido. Durante semanas, los mejores médicos del país habían intentado alimentar al bebé con fórmulas especiales, suplementos importados y métodos que prometían resultados extraordinarios, pero ninguno había funcionado. El pequeño siempre terminaba llorando, rechazando la leche o vomitando después de unos pocos minutos. Sin embargo, aquella tarde, todo había sido diferente. El empresario estaba sentado en su enorme despacho dentro de la mansión, mirando sin ver los documentos que tenía sobre el escritorio. Su mente estaba en otra parte, pensando en lo que había visto, pensando en la empleada, y pensando en una posibilidad que lo incomodaba profundamente. ¿Y si la respuesta siempre había estado allí, frente a todos, y nadie se había dado cuenta? Sacudió la cabeza, tratando de apartar ese pensamiento. No podía ser tan simple. Había gastado una fortuna intentando salvar a su hijo. Había consultado a especialistas que viajaban desde otros países.
No tenía sentido que una simple empleada de cocina hubiera encontrado una solución donde tantos profesionales habían fallado, pero aún así, algo dentro de él no lo dejaba en paz. En ese mismo momento, en una pequeña habitación al fondo de la casa, la empleada terminaba de acomodar al bebé en su cuna. El pequeño dormía profundamente. Su respiración era tranquila. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo sereno que hacía semanas nadie veía. La mujer lo observó en silencio. En su rostro había una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que lo que había hecho esa tarde podría traerle problemas. En aquella casa existían reglas muy claras. Los empleados no tomaban decisiones. Los empleados obedecían. Pero cuando escuchó al bebé llorar durante horas, mientras los médicos discutían diagnósticos complicados en la sala principal, no pudo quedarse de brazos cruzados. Había trabajado muchos años cuidando niños. Sabía reconocer ciertos signos, sabía escuchar a los bebés, y aquel pequeño no necesitaba más estudios. Necesitaba algo más básico, algo que nadie había considerado. Mientras acomodaba la manta del bebé, la puerta se abrió lentamente. La mujer se giró con sorpresa. Era el empresario. Él permaneció en la puerta durante unos segundos, observando al niño dormido. Sus ojos reflejaban algo que no había mostrado en mucho tiempo: alivio. «¿Está dormido?», dijo el empresario en voz baja. «Sí, señor», respondió la empleada con suavidad. «Hace una hora que duerme». El empresario dio unos pasos dentro de la habitación. Se acercó a la cuna. Observó a su hijo con atención. Había pasado tanto tiempo preocupado, viendo al pequeño llorar, sufrir y rechazar la comida, que verlo dormir así parecía casi un milagro. El empresario suspiró profundamente. «No entiendo lo que pasó hoy», dijo finalmente. La empleada guardó silencio. No quería parecer irrespetuosa. Pero el empresario continuó hablando. Los médicos aseguraron que su sistema digestivo estaba reaccionando mal a todas las fórmulas. Se giró hacia ella. «Entonces, ¿por qué contigo sí comió?». La mujer dudó por un momento. Sabía que aquella conversación podía cambiar muchas cosas. «Porque», dijo con cuidado, «tal vez el problema no era la comida, señor». El empresario frunció el ceño. «Entonces, ¿cuál era?». La mujer miró al bebé dormido. «A veces, los bebés solo necesitan algo que los haga sentirse seguros». El empresario la observó en silencio. No estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de explicaciones. En su mundo, los problemas se resolvían con dinero, expertos y decisiones rápidas, pero aquella respuesta era diferente. Era humana. «Mañana vendrán nuevamente los médicos», dijo el empresario después de un momento. «Quiero que vean lo que ocurrió». La mujer asintió. «Como usted diga, señor». Pero antes de salir de la habitación, el empresario hizo una última pregunta. «¿Cómo supo qué hacer?». La mujer respondió con una pequeña sonrisa cansada. «Porque también soy madre». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire. El empresario salió de la habitación sin decir nada más, pero algo en su interior había comenzado a cambiar. A la mañana siguiente, la mansión volvió a llenarse de actividad. 3 médicos llegaron temprano para revisar al bebé, especialistas que habían estado tratando el caso durante semanas. El empresario los recibió en la sala principal. «Quiero que examinen nuevamente a mi hijo», dijo con firmeza. «Pero antes de hacer cualquier prueba, quiero que observen algo». Los médicos intercambiaron miradas. No estaban acostumbrados a ese tipo de instrucciones. Minutos después, todos se reunieron en la cocina. La empleada estaba allí, sosteniendo nuevamente al bebé. Cuando el niño comenzó a mostrar señales de hambre, ella preparó el biberón con calma. Los médicos observaban atentos, el empresario también, y entonces ocurrió nuevamente. El bebé comenzó a beber, sin llorar, sin rechazar la leche, sin ningún problema.
Uno de los médicos frunció el ceño, otro revisó al bebé con atención. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de ellos. El empresario cruzó los brazos. «Eso mismo pensé ayer». Los médicos comenzaron a discutir entre ellos. Hablaron de posibles explicaciones médicas, revisaron el tipo de leche, examinaron al bebé nuevamente. Pero ninguna respuesta parecía satisfacerlos. Finalmente, uno de los doctores dijo algo que dejó a todos en silencio. Tal vez el problema nunca fue físico. El empresario lo miró con atención. «¿Qué quiere decir?». El médico suspiró. «Los bebés también pueden reaccionar al estrés del ambiente». La empleada bajó la mirada. El empresario permaneció en silencio. El médico continuó. «Durante semanas, este bebé estuvo rodeado de personas nerviosas, pruebas médicas, cambios constantes de alimentación». Miró al pequeño. «A veces, eso puede afectar su comportamiento». El empresario sintió un peso extraño en el pecho. Durante semanas había hecho todo lo posible para salvar a su hijo, pero tal vez, sin darse cuenta, había empeorado la situación. La habitación quedó en silencio. Nadie dijo nada durante varios segundos, pero lo que el empresario aún no sabía era que la verdad detrás de lo que había ocurrido con su hijo era mucho más profunda, y que la empleada guardaba un secreto que pronto saldría a la luz, un secreto que cambiaría completamente la forma en que todos en esa casa se veían unos a otros. Pero esa revelación aún estaba por llegar. Después de aquella mañana en la cocina, la atmósfera dentro de la mansión cambió de una forma que nadie esperaba. Durante semanas, la casa había estado dominada por el ruido de llamadas médicas, pasos apresurados, conversaciones urgentes y el llanto constante del bebé. Pero ahora había algo distinto. El pequeño seguía durmiendo tranquilo en su habitación, y el silencio que se extendía por los pasillos parecía traer una calma que hacía mucho no existía en aquel lugar. Sin embargo, en la mente del empresario, el silencio no traía paz. Traía preguntas. Demasiadas preguntas. Estaba sentado nuevamente en su despacho, mirando por la enorme ventana que daba al jardín perfectamente cuidado de la propiedad. Los árboles se movían suavemente con el viento de la tarde, pero él apenas los veía. Su mente estaba atrapada en lo que había ocurrido en la cocina. El bebé había comido, frente a los médicos, sin ningún problema. Era algo que nadie podía explicar completamente, pero lo que más lo inquietaba no era eso. Lo que realmente lo perturbaba era que la única persona que parecía entender lo que estaba pasando era alguien a quien nunca había considerado importante en las decisiones de la casa. La empleada. El empresario se pasó una mano por el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. Toda su vida había aprendido que los problemas se resolvían con especialistas, con expertos, con personas altamente calificadas. Pero aquella mujer había hecho algo que nadie más había logrado. Había calmado al bebé, había logrado que comiera y lo había hecho con una naturalidad que parecía casi desconcertante. El empresario cerró los ojos por un momento. Algo dentro de él empezaba a sentirse incómodo, porque por primera vez en mucho tiempo tenía la sensación de que tal vez había ignorado algo importante. En ese momento tocaron suavemente la puerta del despacho. «Adelante», respondió con voz cansada. La puerta se abrió lentamente. Era la empleada. «Señor», dijo con respeto. El bebé despertó. El empresario levantó la mirada inmediatamente. «¿Está bien?». «Sí», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Está tranquilo». El empresario se levantó de su silla. «Voy a verlo». Ambos caminaron en silencio por el pasillo hasta la habitación del bebé. Cuando entraron, el pequeño estaba moviendo lentamente sus brazos dentro de la cuna.
observando el techo con curiosidad. El empresario se acercó con cuidado. El bebé lo miró, y por primera vez en varios días no lloró. El empresario sintió algo extraño en el pecho, algo cálido, algo que había estado ausente durante semanas. Se inclinó un poco más cerca de la cuna. «Hola, pequeño», murmuró suavemente. El bebé hizo un pequeño sonido, como si intentara responder. La empleada observaba la escena desde unos pasos atrás. Había algo sincero en la forma en que el empresario miraba a su hijo. Algo que no tenía nada que ver con dinero ni con poder. Era simplemente un padre preocupado. Después de unos segundos, el bebé comenzó a mover la cabeza inquieto. La empleada lo notó de inmediato. «Creo que vuelve a tener hambre», dijo con suavidad. El empresario se giró hacia ella. Todavía había una leve tensión en su mirada. «¿Puede alimentarlo otra vez?» La mujer asintió. Preparó el biberón con calma mientras el empresario observaba cada movimiento con atención. Cuando tomó al bebé en sus brazos, lo acomodó con cuidado, sosteniendo su cabeza con una seguridad que solo alguien acostumbrado a cuidar niños podía tener. El empresario notó cada detalle, la forma en que lo sostenía, la forma en que hablaba suavemente con él. «Tranquilo, pequeño, ya viene tu comida». El bebé comenzó a beber nuevamente, sin dificultad, sin llanto, simplemente comiendo. El empresario sintió que algo dentro de él se removía, porque durante semanas había visto a su hijo rechazar la leche, y ahora parecía hacerlo con total naturalidad. Después de unos minutos, el bebé terminó y volvió a relajarse. La empleada lo acomodó nuevamente en la cuna. El empresario permanecía en silencio, observando, pensando. Finalmente habló. «Quiero preguntarle algo». La mujer levantó la mirada. «Sí, señor». El empresario dudó unos segundos antes de continuar. No estaba acostumbrado a hacer ese tipo de preguntas. «¿Cuántos hijos tiene usted?» La mujer pareció sorprendida. «2, señor». «¿Y los crió usted sola?» La mujer asintió lentamente. «Sí». El empresario bajó la mirada. Por primera vez, parecía considerar algo que nunca había pensado antes. «Debe haber sido difícil». La mujer sonrió ligeramente. «Sí, pero también fue lo más hermoso que me pasó en la vida». El empresario guardó silencio. Luego preguntó algo más. «¿Alguno de ellos tuvo problemas para alimentarse cuando era bebé?» La mujer asintió. «Mi hija menor». El empresario levantó la mirada. «¿Y qué hizo?» La mujer respondió con calma. «Aprendí a escucharla». El empresario frunció el ceño. «¿Escucharla?» «Sí, señor». Se acercó un poco a la cuna. «Los bebés no hablan con palabras, pero hablan de otras formas». El empresario permaneció en silencio. La mujer continuó. «A veces lloran porque tienen hambre, a veces porque tienen frío, o porque necesitan sentirse protegidos». Miró al bebé. «Pero cuando nadie entiende lo que sienten, pueden dejar de intentar comunicarse». El empresario sintió un nudo en la garganta, porque algo dentro de él comenzaba a entender. Durante semanas, su hijo había estado rodeado de médicos, aparatos y pruebas, pero tal vez nadie había intentado realmente entenderlo. El empresario respiró profundamente. «¿Cree que eso fue lo que pasó con mi hijo?» La mujer dudó. No quería parecer atrevida, pero respondió con honestidad. «Creo que estaba asustado». La habitación quedó en silencio. El empresario volvió a mirar a su hijo. El pequeño dormía nuevamente, tranquilo, seguro, y por primera vez en mucho tiempo, parecía verdaderamente en paz. Pero lo que el empresario todavía no sabía era que aquella conversación apenas estaba comenzando a revelar una verdad mucho más profunda, porque en los próximos días descubriría algo sobre la empleada, algo que nadie en esa casa había imaginado.
Y cuando esa verdad saliera a la luz, todo cambiaría para siempre. Los días siguientes trajeron una calma que hacía mucho tiempo no se sentía dentro de la mansión del empresario. Por primera vez en semanas, el pequeño bebé dormía durante la noche sin despertar llorando. Su respiración era tranquila, su cuerpo parecía más relajado y poco a poco comenzaba a recuperar la energía que había perdido. Cada mañana, la empleada lo alimentaba en la cocina con paciencia y delicadeza, y cada mañana ocurría exactamente lo mismo. El bebé bebía su leche sin problemas, sin llorar, sin rechazarla, simplemente comía. Al principio, el empresario observaba todo aquello con cierta incredulidad, pero después del tercer día, algo comenzó a inquietarlo de una manera diferente. No era solo sorpresa. Era una sensación más profunda, una sospecha, porque mientras más observaba a la empleada cuidar al bebé, más evidente se volvía algo que antes nunca había notado. La forma en que ella lo sostenía, la manera en que hablaba con él, la calma con la que respondía a cada pequeño gesto del niño. Todo parecía tan natural, tan instintivo, que resultaba imposible ignorarlo. Una tarde, el empresario estaba de pie en la puerta de la cocina sin que nadie lo notara. Observaba en silencio. La empleada estaba sentada junto a la mesa, sosteniendo al bebé mientras él terminaba de beber su leche. El pequeño movía sus manos con tranquilidad, tocando suavemente el delantal blanco de la mujer. Ella le hablaba en voz baja. «Muy bien, pequeño. Eso es, despacio». El bebé soltó el biberón por un momento y la miró. La mujer sonrió con ternura. «¿Qué pasa? ¿Quieres descansar un poco?» El empresario frunció el ceño. Aquella escena despertaba algo extraño dentro de él. No era solo gratitud, era algo más complejo, porque por alguna razón, su hijo parecía reaccionar con una conexión especial hacia aquella mujer, más de lo que había reaccionado con cualquier médico. Más de lo que incluso reaccionaba con él mismo. El empresario dio un paso hacia adelante. «¿Siempre come así?», preguntó de repente. La empleada se giró, un poco sorprendida. «Sí, señor». El empresario se acercó lentamente. «No entiendo por qué con los médicos no funcionaba». La mujer acomodó al bebé con suavidad. «A veces los bebés necesitan sentirse tranquilos para comer». El empresario cruzó los brazos. «Pero los médicos también intentaron alimentarlo». «Sí», respondió la mujer con calma, «pero muchas veces lo hacían mientras hablaban entre ellos, o mientras lo examinaban». El empresario guardó silencio. Aquella observación era incómodamente lógica. El bebé terminó de beber. La empleada lo acomodó en su hombro y comenzó a darle pequeñas palmadas en la espalda. El bebé emitió un pequeño sonido y luego se relajó. El empresario observaba cada movimiento. Algo dentro de él empezaba a analizar la situación de una manera distinta. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó. «3 años, señor». El empresario asintió lentamente. Era curioso. 3 años bajo el mismo techo, y él apenas sabía algo sobre aquella mujer. «¿Y siempre trabajó cuidando niños?». La empleada negó suavemente. «No, señor, antes trabajaba en una guardería». El empresario levantó una ceja. «¿Una guardería?». «Sí». «¿Cuánto tiempo?». «Casi 10 años». Aquella respuesta hizo que el empresario reflexionara por un momento. 10 años cuidando niños, 10 años observando bebés, 10 años aprendiendo a interpretar sus señales. Tal vez no era tan extraño que hubiera sabido qué hacer, pero aún así había algo más, algo que no terminaba de encajar. El empresario observó nuevamente al bebé. El pequeño estaba completamente tranquilo en los brazos de la mujer. Incluso parecía buscar su cercanía. Sus pequeñas manos se aferraban ligeramente al delantal. El empresario sintió un leve nudo en el pecho, porque en ese momento se dio cuenta de algo que lo incomodó profundamente. Su hijo parecía sentirse más seguro con ella que con cualquiera más en la casa. El empresario respiró profundamente.
Quiero pedirle algo, dijo finalmente. La mujer levantó la mirada. Claro, señor. Quiero que continúe cuidando al bebé durante los próximos días. La mujer pareció sorprendida. Yo, señor. Sí. El empresario hizo una pequeña pausa, hasta que estemos completamente seguros de que está bien. La mujer asintió. Haré lo mejor que pueda. El empresario se giró para salir de la cocina. Pero antes de cruzar la puerta, algo lo hizo detenerse. Un detalle pequeño, casi imperceptible. El bebé estaba medio dormido en los brazos de la mujer, pero de repente comenzó a llorar suavemente. La empleada reaccionó de inmediato, sin pensarlo, sin dudar. Acomodó al bebé contra su pecho y comenzó a mecerlo con suavidad. «Shh. Tranquilo, pequeño». El llanto se detuvo casi de inmediato. El empresario observó aquella escena con atención. Había algo en la forma en que el bebé respondía a ella, algo que parecía ir más allá de la simple experiencia. Era como si el pequeño reconociera algo, como si hubiera una conexión natural entre ambos. El empresario frunció ligeramente el ceño. Aquella sensación incómoda regresó, la misma que había comenzado a crecer en su interior desde hacía días, una sospecha difícil de explicar, porque cuanto más observaba la relación entre su hijo y la empleada, más evidente parecía algo que todavía no se atrevía a decir en voz alta, pero que comenzaba a formarse lentamente en su mente. ¿Y si aquella mujer sabía más sobre su hijo de lo que cualquiera imaginaba? El empresario salió finalmente de la cocina, pero mientras caminaba por el pasillo de la mansión, sus pensamientos no dejaban de girar alrededor de la misma idea. Algo estaba cambiando dentro de esa casa, algo que no tenía que ver con dinero, ni con médicos, ni con tratamientos costosos. Era algo mucho más simple, mucho más humano. Y lo más inquietante de todo era que la persona que parecía tener todas las respuestas era alguien que nadie había considerado importante. Pero lo que el empresario todavía no sabía era que muy pronto descubriría una verdad aún más impactante. Una verdad que estaba escondida, no en los hospitales, no en los estudios médicos, sino en la historia personal de la mujer que sostenía a su hijo entre sus brazos. Y cuando esa verdad finalmente saliera a la luz, nada en esa casa volvería a ser igual. A partir de aquel día, algo empezó a cambiar lentamente dentro de la mansión. No era un cambio ruidoso ni evidente, era algo más sutil, algo que se sentía en el ambiente. El pequeño bebé del empresario seguía mejorando. Cada día parecía un poco más fuerte, cada día dormía mejor, y cada día comía con más tranquilidad cuando la empleada lo alimentaba. Los médicos continuaban visitando la casa para observar su evolución, pero ahora sus diagnósticos eran muy distintos. El bebé está respondiendo bien, decían. Su peso comienza a estabilizarse. El estrés parece haber disminuido. Pero el empresario sabía que había algo más detrás de todo aquello. Algo que los médicos no estaban viendo. Porque cada vez que observaba a la empleada cuidar al bebé, notaba algo que no podía ignorar. Había una conexión entre ellos, una conexión profunda, una confianza natural. Y aquello despertaba preguntas que empezaban a incomodarlo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la mansión, el empresario vio a la empleada sentada en un banco bajo un árbol grande. El bebé estaba en sus brazos, envuelto en una manta suave. Ella lo mecía lentamente mientras le hablaba en voz baja. El empresario se detuvo a cierta distancia. Observó la escena en silencio. El bebé parecía completamente relajado. Sus pequeñas manos tocaban el delantal blanco de la mujer, mientras ella sonreía con ternura. Había algo profundamente humano en aquella escena, algo que contrastaba con la frialdad de las consultas médicas, los aparatos y los diagnósticos complicados de los últimos días. El empresario caminó hacia ellos. La mujer levantó la mirada al verlo acercarse. «Buenas tardes, señor. Buenas tardes»,
respondió él. Se sentó en el banco frente a ella. Durante unos segundos ninguno habló. El empresario observaba al bebé con atención. El pequeño lo miró. Luego volvió a mirar a la mujer. Y finalmente cerró los ojos con tranquilidad. Aquello volvió a despertar la misma sensación extraña en el pecho del empresario. «Parece sentirse muy cómodo con usted», dijo finalmente. La mujer acarició suavemente la cabeza del bebé. «Los bebés sienten cuando alguien está tranquilo», respondió. El empresario asintió lentamente. Pero aquella respuesta no era suficiente para calmar sus pensamientos. Había algo más, algo que llevaba días intentando entender. «Quiero hacerle una pregunta», dijo con seriedad. La mujer levantó la mirada. «Claro, señor». El empresario respiró profundamente antes de continuar. «¿Por qué cree que mi hijo reaccionó tan diferente con usted?» La mujer guardó silencio por un momento. Parecía pensar cuidadosamente su respuesta. «Tal vez porque cuando lo sostengo, intento escucharlo primero». El empresario frunció ligeramente el ceño. «¿Escucharlo?» «Sí». Ella miró al bebé dormido. «Los bebés sienten muchas cosas que los adultos no vemos». El empresario la observó con atención. «Pero los médicos también intentaron ayudarlo». «Sí», respondió la mujer, «pero a veces, cuando muchas personas intentan resolver algo al mismo tiempo, el bebé puede sentirse confundido». El empresario guardó silencio. Aquellas palabras eran simples, pero también eran difíciles de ignorar. Durante semanas, la casa había estado llena de médicos, enfermeras y especialistas, cada uno con su propia teoría, cada uno intentando una solución distinta. Tal vez, sin darse cuenta, habían creado un ambiente demasiado caótico para un bebé tan pequeño. El empresario suspiró. «¿Sabe algo curioso?», dijo. La mujer lo miró. «¿Qué cosa, señor?» «Durante semanas pensé que el problema de mi hijo era algo complicado, algo que solo los mejores especialistas podían resolver». Miró al bebé. «Pero parece que la respuesta era mucho más simple». La mujer sonrió suavemente. «A veces las cosas más importantes lo son». El empresario permaneció en silencio durante unos segundos. Luego dijo algo que sorprendió incluso a él mismo. «Me alegra que estuviera aquí». La mujer bajó la mirada con humildad. «Solo hice lo que cualquier madre haría». El empresario levantó ligeramente las cejas. «¿Cualquier madre?» La mujer asintió. «Sí». Aquella palabra volvió a resonar en la mente del empresario. Madre. Durante los últimos días ella había mencionado varias veces su experiencia como madre, pero el empresario se dio cuenta de que realmente no sabía nada sobre su vida, nada sobre su familia, nada sobre su historia. «¿Sus hijos viven cerca?», preguntó. La mujer negó con la cabeza. «No, señor». «¿Dónde están?». La mujer dudó por un momento. «Mi hija vive con su abuela». El empresario frunció el ceño. «¿Y su otro hijo?». La mujer hizo una pequeña pausa. «Murió hace 3 años». El empresario sintió un golpe inesperado en el pecho. «Lo siento mucho». La mujer mantuvo la mirada en el bebé. Era muy pequeño. Hubo un silencio pesado entre ambos. El empresario no sabía qué decir. La mujer continuó hablando con una calma que escondía años de dolor. También tenía problemas para alimentarse cuando nació. El empresario levantó la mirada inmediatamente. «¿De verdad?». La mujer asintió. Los médicos tampoco entendían qué pasaba. El empresario sintió que algo dentro de su mente comenzaba a conectar piezas. «¿Y qué hicieron?». La mujer miró al bebé nuevamente. «Intenté todo lo que pude». Su voz se volvió más suave. «Pero a veces, el amor no siempre es suficiente para salvar a alguien». El empresario sintió un nudo en la garganta. Aquella confesión explicaba muchas cosas. Explicaba la ternura con la que sostenía al bebé,
La paciencia con la que lo alimentaba, la manera en que respondía a cada pequeño gesto del niño. No era solo experiencia, era también memoria, dolor y amor. El empresario permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente dijo algo que llevaba días pensando. «Tal vez mi hijo tuvo suerte». La mujer levantó la mirada. «¿Suerte, señor?» «Sí». El empresario observó al bebé. «Porque usted estaba aquí cuando él lo necesitó». La mujer no respondió, pero una leve emoción apareció en sus ojos. El sol comenzaba a bajar detrás de los árboles del jardín. La luz dorada iluminaba suavemente la escena. Parecía un momento de calma perfecta. Pero el empresario aún no sabía que la historia estaba lejos de terminar. Porque muy pronto descubriría algo más sobre aquella mujer, algo que explicaría aún mejor la profunda conexión entre ella y su hijo, y cuando esa verdad finalmente saliera a la luz, haría que el empresario cuestionara todo lo que creía saber sobre su propia vida y sobre las personas que lo rodeaban. Aquella conversación en el jardín dejó al empresario con una sensación que no lo abandonó durante toda la noche. Mientras caminaba por los largos pasillos de la mansión, algo dentro de él continuaba dando vueltas en su mente. Las palabras de la empleada, la historia de su hijo, la forma en que sostenía al bebé y, sobre todo, la manera en que el pequeño reaccionaba con ella. Había algo en todo aquello que no era solo coincidencia, algo más profundo, algo que todavía no lograba comprender. Aquella noche casi no durmió. Se levantó varias veces para ir hasta la habitación del bebé. Cada vez encontraba al pequeño dormido tranquilamente en su cuna, algo que hacía apenas unos días parecía imposible. Pero cada vez que lo observaba, su mente volvía al mismo pensamiento. La empleada. La conexión entre ellos, la forma en que el niño parecía reconocer su presencia. A la mañana siguiente, el empresario bajó temprano a la cocina. La casa aún estaba silenciosa. La mayoría de los empleados todavía no había comenzado sus tareas. Pero al entrar a la cocina vio algo que lo hizo detenerse. La empleada estaba allí, sentada cerca de la mesa, el bebé en sus brazos. Lo estaba alimentando nuevamente. El pequeño bebía con tranquilidad mientras ella le hablaba en voz baja. «Eso es. Muy bien, pequeño». El empresario se quedó en la puerta observando la escena. Había algo profundamente natural en la forma en que ella cuidaba al bebé. Algo que no se podía aprender en libros. Era instinto. Era experiencia. Pero también parecía haber algo más. La mujer levantó la mirada y lo vio. «Buenos días, señor». «Buenos días». El empresario se acercó lentamente. Observó al bebé. El pequeño levantó la vista por un momento y luego volvió a concentrarse en el biberón. El empresario respiró profundamente. Había tomado una decisión. «Quiero hablar con usted», dijo con tono serio. La mujer asintió. «Claro, señor». El empresario se sentó frente a ella. Durante unos segundos guardó silencio. Parecía elegir cuidadosamente las palabras. «He estado pensando mucho en lo que me contó ayer». La mujer lo miró con calma. «¿Sobre mi hijo?» «Sí». El empresario apoyó los brazos sobre la mesa. «También he estado pensando en algo más». La mujer esperó. «¿Sobre la forma en que mi hijo reacciona con usted?» La mujer bajó la mirada hacia el bebé. El empresario continuó. «He visto a muchos cuidadores trabajar con niños, pero lo que ocurre entre usted y mi hijo es diferente». La mujer no respondió. El empresario respiró profundamente antes de decir lo que llevaba horas pensando. Es como si él la reconociera. La mujer permaneció en silencio, un silencio más largo de lo normal. El empresario notó ese detalle. «¿Hay algo que yo deba saber?» La mujer levantó lentamente la mirada. Sus ojos reflejaban una emoción difícil de ocultar. Pero antes de que pudiera responder, el bebé terminó de beber.
Ella lo acomodó suavemente en su hombro para hacerlo eructar. El pequeño soltó un pequeño sonido y luego se relajó nuevamente. El empresario observaba cada movimiento con atención. Finalmente, la mujer habló. «Señor, hay algo que nunca le conté». El empresario sintió que su corazón comenzaba a latir con más fuerza. «¿Qué cosa?». La mujer respiró profundamente. «Cuando empecé a trabajar en esta casa, su hijo aún no había nacido». El empresario asintió. «Eso es cierto, pero yo estuve aquí el día en que nació». El empresario frunció ligeramente el ceño. «Sí, recuerdo que usted ayudó a preparar todo para cuando mi esposa regresara del hospital». La mujer negó suavemente. «No solo eso». El empresario la miró con atención. «También estuve en el hospital». Aquella revelación lo sorprendió. «¿En el hospital?». La mujer asintió. Su esposa tuvo complicaciones durante el parto. El empresario recordó aquel momento inmediatamente. Había sido uno de los días más difíciles de su vida. Los médicos habían tenido que actuar rápidamente. Todo había ocurrido de manera caótica. Sí, recuerdo que todo fue muy confuso. La mujer continuó. Después del parto, el bebé tuvo dificultades para alimentarse por primera vez. El empresario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso también lo recuerdo. La mujer lo miró directamente. Los médicos estaban ocupados con otros pacientes y las enfermeras tardaron en venir. El empresario permaneció completamente en silencio. La mujer continuó hablando. Yo estaba allí ayudando a su esposa. Su voz se volvió más suave. El bebé lloraba mucho. El empresario sintió como cada palabra empezaba a encajar con los recuerdos de aquel día. Y entonces, continuó la mujer, hice lo único que sabía hacer para calmar a un bebé. El empresario la observó fijamente. Lo sostuve, lo abracé y lo alimenté. El silencio en la cocina se volvió absoluto. El empresario tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. «¿Usted lo alimentó?». La mujer asintió lentamente. «Sí, señor. Ese día, su hijo tomó su primera leche en mis brazos». El empresario sintió que el mundo parecía detenerse por un momento, porque de repente muchas cosas comenzaron a tener sentido. La forma en que el bebé reaccionaba con ella, la calma que sentía en sus brazos, la conexión que parecía existir entre ambos. Tal vez el pequeño no solo la reconocía, tal vez ella había sido la primera persona que lo había alimentado en su vida. El empresario pasó una mano por su rostro. «¿Por qué nunca me dijo esto?». La mujer respondió con honestidad. «Porque pensé que no era importante». El empresario soltó una pequeña risa nerviosa. «No importante». Miró al bebé. «Creo que para mi hijo sí lo era». La mujer observó al pequeño. «Los bebés recuerdan más de lo que imaginamos». El empresario permaneció en silencio. Pero algo dentro de él comenzaba a cambiar profundamente, porque por primera vez comprendía que todo lo que había ocurrido durante las últimas semanas no era casualidad, y que tal vez la persona que había salvado a su hijo había estado a su lado desde el principio. Después de aquella revelación en la cocina, el empresario permaneció en silencio durante varios minutos. No era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que acababa de comprender algo profundamente importante, algo que cambiaba completamente la forma en que veía lo que había ocurrido durante las últimas semanas. El bebé estaba tranquilo en los brazos de la empleada, moviendo ligeramente sus pequeñas manos mientras observaba la luz que entraba por la ventana de la cocina. El empresario lo miró, luego miró a la mujer. Y por primera vez, desde que comenzó toda aquella angustia por la salud de su hijo, sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo expresar: gratitud, respeto y también una ligera vergüenza.
porque durante todo ese tiempo había estado rodeado de médicos, especialistas y tratamientos costosos. Pero la persona que realmente había comprendido lo que su hijo necesitaba había estado allí todo el tiempo, trabajando en silencio, sin esperar reconocimiento, sin esperar nada. El empresario se levantó lentamente de la mesa. Caminó unos pasos hacia la ventana. El jardín se extendía frente a él, iluminado por la suave luz de la mañana. Respiró profundamente. Había pasado toda su vida tomando decisiones rápidas, decisiones firmes, decisiones que afectaban empresas, inversiones y grandes proyectos. Pero en ese momento, la decisión que tenía frente a él era distinta, mucho más humana. Se giró nuevamente hacia la mujer. «Quiero decirle algo», dijo con voz más suave de lo habitual. La empleada levantó la mirada con curiosidad. «Sí, señor». El empresario caminó de regreso hacia la mesa. Observó al bebé. El pequeño estaba completamente relajado en los brazos de la mujer. Durante semanas pensé que estaba haciendo todo lo posible para salvar a mi hijo. Hizo una pequeña pausa. Llamé a los mejores médicos. Pagué tratamientos carísimos. Busqué respuestas en todos los lugares posibles. La mujer lo escuchaba en silencio. El empresario continuó. Pero nunca imaginé que la persona que realmente entendería lo que mi hijo necesitaba estaba trabajando en mi propia casa. La mujer bajó la mirada con humildad. «Solo intenté ayudar, señor». El empresario negó suavemente con la cabeza. «No». Su voz se volvió más firme. «Usted hizo mucho más que eso». El bebé emitió un pequeño sonido en ese momento. La mujer lo acomodó con cuidado. El empresario continuó hablando. «Usted salvó a mi hijo». La mujer levantó la mirada de inmediato. «No diga eso, señor. Es la verdad». El empresario respiró profundamente. «Porque si usted no hubiera actuado ese día en la cocina, tal vez todavía estaríamos buscando respuestas en hospitales, mientras mi hijo seguía sufriendo». El silencio volvió a llenar la cocina. Pero esta vez era un silencio distinto, un silencio lleno de reconocimiento. El empresario observó nuevamente al bebé. «Cuando uno tiene dinero», dijo lentamente, «empieza a creer que todas las soluciones se pueden comprar». Miró a la mujer. «Pero usted me enseñó algo muy importante». La mujer lo escuchaba con atención. «Que a veces la respuesta más importante no está en los lugares más caros». Hizo una pequeña pausa. «A veces está en las personas que nadie está escuchando». La mujer sintió una ligera emoción en el pecho, pero permaneció en silencio. El empresario continuó. «Quiero pedirle perdón». Aquellas palabras parecieron sorprenderla. «¿Perdón, señor?» «Sí». El empresario habló con sinceridad, «porque durante todo este tiempo usted trabajó en esta casa, y yo nunca me tomé el tiempo de conocer realmente quién era». La mujer negó suavemente. «Usted no tiene que disculparse». «Sí tengo que hacerlo». El empresario suspiró. «Porque ahora entiendo algo que antes no veía». Se acercó un poco más. «Las personas que trabajan con nosotros también tienen historias, experiencias, conocimientos». Miró al bebé. «Y a veces esas experiencias pueden salvar vidas». La mujer sintió que sus ojos comenzaban a humedecerse ligeramente, pero intentó mantener la compostura. El empresario tomó una decisión. «A partir de hoy, quiero que usted tenga un papel diferente en esta casa». La mujer frunció ligeramente el ceño. «¿Un papel diferente?» «Sí». El empresario habló con convicción. «Quiero que usted sea la persona principal encargada del cuidado de mi hijo». La mujer pareció sorprendida. «¿Está seguro, señor?» «Completamente seguro». El empresario miró al bebé. «Porque él confía en usted». Hizo una pequeña pausa. «Y ahora yo también.
La mujer bajó la mirada hacia el pequeño. El bebé estaba medio dormido. Sus pequeñas manos aún sujetaban ligeramente el delantal de la mujer. «Haré todo lo posible para cuidarlo bien», dijo ella suavemente. El empresario asintió. «Lo sé», pero antes de salir de la cocina, el empresario dijo algo más, algo que sorprendió aún más a la mujer. «También quiero ayudarla a usted». Ella levantó la mirada. «¿A mí, señor?» «Sí». El empresario recordó la conversación que habían tenido en el jardín, sobre su hijo que había fallecido, sobre su hija que vivía con su abuela. «Quiero asegurarme de que su hija tenga todas las oportunidades que merece». La mujer se quedó completamente en silencio. Educación, apoyo, un futuro mejor. El empresario habló con sinceridad. «Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que usted hizo por mi hijo». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de la mujer. «Señor», no sé qué decir. El empresario sonrió ligeramente. «No tiene que decir nada». Miró nuevamente al bebé. «Solo siga haciendo lo que ya hizo. Cuidar de él». La mujer asintió con emoción. El empresario caminó hacia la puerta de la cocina. Pero antes de salir, se detuvo un momento. Miró una vez más al bebé dormido en los brazos de la mujer. Y en ese instante comprendió algo que jamás olvidaría. Que en un mundo donde el dinero parecía tener todas las respuestas, había cosas mucho más valiosas. La experiencia, la compasión, el amor y las personas que, sin esperar nada a cambio, están dispuestas a ayudar cuando más se necesita. Pero la historia aún no había terminado, porque lo que ocurriría en los días siguientes terminaría de transformar completamente la vida de todos los que vivían en aquella casa. Los días que siguieron en la mansión del empresario fueron muy diferentes a todo lo que había ocurrido antes. El ambiente que durante semanas había estado lleno de preocupación, discusiones médicas y decisiones apresuradas, ahora parecía respirar una tranquilidad nueva. El pequeño bebé continuaba mejorando cada día. Su llanto se había transformado en pequeños sonidos curiosos. Sus ojos ya no reflejaban incomodidad, sino una calma que llenaba de alivio a todos en la casa. Pero quien más había cambiado en silencio era el empresario. Antes de todo lo que había ocurrido, su vida había sido una constante carrera contra el tiempo. Reuniones, decisiones financieras, inversiones, viajes de negocios. Su mundo giraba alrededor de cifras, contratos y estrategias. Pero ahora, cada mañana comenzaba de una manera distinta. En lugar de ir directamente a su despacho o revisar correos de trabajo, el empresario caminaba primero hacia la cocina. Allí encontraba casi siempre la misma escena. La empleada, con su uniforme color bordo, su delantal blanco y sus guantes amarillos, sosteniendo al bebé mientras lo alimentaba con la misma calma que había mostrado desde el primer día. El pequeño se veía cada vez más fuerte. Sus mejillas comenzaban a recuperar color, y sus ojos seguían a la mujer con una confianza absoluta. Una mañana, el empresario entró en la cocina y se apoyó en el marco de la puerta. Observó en silencio. El bebé acababa de terminar su leche y la mujer lo mecía suavemente. «Parece que cada día está más fuerte», dijo el empresario. La mujer levantó la mirada y sonrió. «Sí, señor. Hoy incluso intentó agarrar el biberón él solo». El empresario se acercó con curiosidad. El bebé lo miró y movió sus pequeñas manos en el aire. El empresario extendió un dedo, y el pequeño lo sujetó con fuerza. Aquel gesto simple hizo que el empresario sonriera. Durante semanas había temido perder a su hijo. Había sentido un miedo que nunca había conocido en su vida, pero ahora, verlo así de tranquilo, parecía casi un milagro. «Gracias», dijo el empresario de repente. La mujer levantó la mirada. «¿Por qué, señor?» «Por no rendirse cuando todos los demás estaban confundidos».
La mujer negó suavemente. Solo hice lo que cualquier madre habría hecho. El empresario guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que reflejaba todo lo que había aprendido en aquellos días. No cualquiera habría tenido el valor de hacer lo que usted hizo. La mujer sonrió con humildad, pero el empresario sabía que aquellas palabras eran verdad, porque en un momento en el que incluso los especialistas habían dudado, ella había actuado con instinto, con experiencia, con amor, y había sido suficiente para cambiar el destino de aquel pequeño. Las semanas continuaron pasando. El bebé recuperó completamente su salud. Los médicos confirmaron que estaba fuerte, estable y creciendo como cualquier niño sano. Pero dentro de la mansión no solo había cambiado la salud del pequeño, también había cambiado la forma en que el empresario veía a las personas que trabajaban con él. Antes, los empleados eran simplemente parte del funcionamiento de la casa, personas que cumplían tareas, personas que mantenían todo en orden. Pero ahora, cada vez que miraba a la mujer que sostenía a su hijo en brazos, recordaba algo que nunca volvería a olvidar, que el valor de una persona no se mide por el dinero que tiene, ni por el título que lleva, ni por la posición que ocupa. A veces, las personas más sabias son aquellas que han aprendido de la vida misma. Una tarde, el empresario reunió a todos los trabajadores de la casa en el salón principal. La empleada estaba allí, sosteniendo al bebé que dormía tranquilamente. El empresario los miró a todos con una expresión distinta a la que solía tener, más tranquila, más cercana. «Quiero decir algo importante», comenzó. Todos escuchaban en silencio. «Durante las últimas semanas aprendí una lección que jamás olvidaré». Hizo una pequeña pausa. Pensé que el dinero podía resolver cualquier problema. Algunos intercambiaron miradas discretas. El empresario continuó. Pero descubrí que a veces la respuesta está mucho más cerca de lo que creemos. Miró a la empleada. Y muchas veces viene de personas que nadie está escuchando. La mujer bajó la mirada con humildad. El empresario se acercó. «Gracias a ella, mi hijo está bien hoy». El silencio llenó el salón. Algunos de los empleados sonrieron con emoción. El empresario continuó. «A partir de hoy, quiero que esta casa sea un lugar diferente. Un lugar donde cada persona sea escuchada, donde cada experiencia sea valorada, donde cada historia tenga importancia». Miró nuevamente a la mujer, porque nunca sabemos cuándo la persona que tenemos al lado puede enseñarnos algo que cambie nuestra vida. La mujer tenía los ojos llenos de lágrimas, pero también una sonrisa sincera. El bebé se movió ligeramente en sus brazos, como si percibiera la emoción en el ambiente, y el empresario lo miró con una ternura que antes no sabía expresar. Porque ahora entendía algo que ninguna universidad ni ningún negocio le había enseñado, que la verdadera riqueza no siempre está en el dinero. A veces está en las personas, en la experiencia, en el amor, en la humildad y en la capacidad de escuchar a quienes el mundo suele ignorar, porque al final, las respuestas más importantes de la vida muchas veces están en los lugares más simples, en una cocina, en un gesto de cuidado, en las manos de alguien que simplemente decidió ayudar. Y esa es la lección que el empresario jamás volvería a olvidar, porque aquel día comprendió que salvar a su hijo no fue solo un milagro, fue también un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no depende de cuánto posee, sino de cuánto amor es capaz de ofrecer. Y tal vez quien está escuchando esta historia hoy también tenga a su lado a alguien así, alguien que el mundo todavía no ha reconocido, pero que puede cambiar una vida con algo tan simple como un acto de amor.